Ahora tengo el placer de presentaros a Isidro Pérez Hidalgo. Isidro es el maestro de todos nosotros. Isidro es bastante joven como para ser maestro de todos nosotros, pero lo es. Isidro lleva más de 30 años en la docencia en hipnosis y prácticamente todos los miembros de la Sociedad Hipnológica Científica hemos sido alumnos suyos, y entonces es para mí un honor y un placer poder presentarlo esta tarde en este taller, en este segundo taller, Hipnoterapia para la fibromialgia y el tratamiento del dolor. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a ir trabajando en este taller. Yo quiero daros una idea de lo que puede ser el trabajo clínico, un pequeño apunte solo de lo que puede ser el trabajo clínico con el tema de dolor. Vamos a comentar lo que es la fibromialgia un poco, aunque ya se comentó esta mañana. Vamos a ver un caso práctico de fibromialgia, pero antes de esto vamos a estudiar un poco cómo ha sido el desarrollo que la hipnosis ha podido mostrarnos históricamente con respecto al dolor y cuáles son los hallazgos más importantes que seguramente hoy en día tenemos con respecto a la hipnoanalgesia o con respecto a la hipnoanestesia o con respecto al control hipnótico del dolor en general. Sabemos que la hipnosis en el siglo XIX arranca ya, cuando empieza a ser conocida a nivel popular, arranca ya con el dolor como un ingrediente fundamental. 1830 aproximadamente, Francia 1830, comienzan operaciones, cirugía, intervenciones a un nivel muy importante en las que se utiliza la hipnosis como único anestésico. Esta época de la hipnosis era una época en la que realmente incluso se llega a dudar de la existencia de la hipnosis como fenómeno y se estaba muy lejos de explicar también cuáles eran los ingredientes fundamentales, los factores intervinientes dentro de la hipnosis. La hipnosis estaba siendo contemplada desde un punto de vista pues un poco mágico. Sin embargo, comienza a verse un aumento progresivo del uso de la hipnosis en aquellos años 1930-1935 en los quirófanos. En los quirófanos, por ejemplo, en Francia, también en la India, también en Inglaterra, incluso en España, se procede a hacer cientos, miles de intervenciones quirúrgicas en las que la hipnosis es un elemento fundamental. Como siempre digo en los cursos, no solamente por el hecho de la analgesia o de la anestesia que vamos a conseguir, sino además porque en aquella época ya se comprueba un hecho sorprendente. La supervivencia al posoperatorio es altísima cuando se utiliza hipnosis si la comparamos con la intervención que en aquella época se realizaba con muy poca asepsia, la intervención que se realiza sin hipnosis. Concretamente hay un dato que se facilita de los análisis de aquella época, que al principio la mortandad posoperatoria es del 50% y cuando se introduce la hipnosis la mortandad disminuye hasta un 5% aproximadamente de las intervenciones que se practicaban. Charcot, estamos viéndolo en este dibujo, fue uno de los responsables de aquella época, uno de los grandes nombres de aquella época de la hipnosis, aunque él consideró siempre que la hipnosis era un fenómeno patológico y no le dio la dimensión que hoy le podemos dar a la hipnosis, una dimensión muy distinta. Es la época también de Mesmer en la que el magnetismo se suponía que era la explicación a la hipnosis y por tanto el magnetismo también era lo que producía ese efecto analgésico. Hay que resaltar que las intervenciones de aquella época, para operar a alguien, para inducir anestesia a alguien, se le daban pases magnéticos durante 3 o 4 horas. Así lo describen algunos nombres de la época como Eliasson, por ejemplo, o Isdale, algunos cirujanos de la época,
durante 3-4 horas se somete al paciente a una serie interminable de pases. Yo siempre digo que no sé si el paciente entraba por aburrimiento en un trance hipnótico o si verdaderamente había un efecto magnético que hoy desde luego no conocemos. Pero lo cierto es que en aquella época la hipnosis era magnetismo. En la época de Charcot no, pero sí en esta época, sí en la época de Mesmer. En el siglo XIX, otros de los elementos que podemos observar es que realmente se están dando, no obstante, las bases de lo que podría ser el trabajo posterior con dolor. Y, bueno, comienza a verse dentro del uso de la hipnosis un sinfín de posibilidades. Más modernamente comenzamos a ver que realmente el magnetismo no es lo importante para hacer hipnosis, no es relevante para hacer hipnosis, sino que el factor fundamental es la sugestión. Y cuando hablamos de dolor, vemos que la sugestionabilidad es un elemento muy importante para entender cómo la hipnosis puede producirnos resultados positivos en cuanto a ese control del dolor. Entonces aquí tenemos un estudio clásico, un estudio de Hilgard, en el que vemos que en la parte de abajo de la escala que se aplica, una escala de 0 a 12, de la hipnotizabilidad máxima sería 12, en la parte de arriba vemos las puntuaciones que estamos teniendo en cuanto a sujetos. Bien, vemos que la hipnotizabilidad se distribuye en la población adoptando esta forma, es decir, sujetos muy poco hipnotizables que estarían en el lado izquierdo, sujetos mucho más hipnotizables que estarían en el lado derecho y una zona central con sujetos medianamente hipnotizables. Esto comprobamos después que está evidentemente muy relacionado con la respuesta que las personas nos dan al dolor. El mismo Hilgard ve que la susceptibilidad hipnótica está muy relacionada con el pronóstico que podemos hacer. Esto, repito, son estudios ya de los años 70, mucho más modernos. La susceptibilidad hipnótica está relacionada con el pronóstico que podemos hacer del efecto analgésico que logremos sobre el paciente. Vemos claramente en esta estadística que los mejores porcentajes de supresión o de reducción del dolor los obtienen precisamente los sujetos con mayor capacidad hipnótica. Si bien podemos decir, lo comentábamos esta mañana, que la hipnosis no es solo sugestionabilidad, lo cierto es que tiene un peso importante cuando consideramos el efecto que podemos realizar sobre el dolor. Y hay algo que os debo comentar, y es que se produce estadísticamente un efecto paradójico. Los sujetos de más alto riesgo de adquirir una enfermedad psicosomática, un trastorno psicosomático, están curiosamente en los dos extremos de hipnotizabilidad. Son los que son más hipnotizables, pero también los menos hipnotizables. En la zona media no tiene tanto problema a nivel psicosomático, es el modelo que estudió Wittram-Sequera, que llamaba modelo de alto riesgo. Los sujetos más hipnotizables, por tanto, tendrían más posibilidades de adquirir un dolor cronificado o un problema psicosomático, pero también, aunque parezca paradójico, los menos hipnotizables. En cambio, la zona media pues está un poquito más cómoda, ¿no?, dentro de esta circunstancia. Cuando viene un paciente para dolor a la consulta, ¿qué vamos a hacer? Las fases que vamos a pasar son muy claras.
primero vamos a seleccionar al paciente, porque, claro, realmente cuando estamos tratando un dolor hay muchas características que tenemos que hacer en eso que llaman el screening. Bien, tenemos una selección sobre el paciente que vamos a hacer. Vamos a prepararle con respecto al tratamiento con hipnosis. Una vez que está preparado, una vez que tenemos una información además que hemos ido extrayendo de su historia clínica, vamos a pasar a la inducción, después a la profundización, después a las sugestiones terapéuticas, creo que esto más o menos todos lo conocéis, después a las sugestiones más de tipo poshipnótico, las que se van a dar fuera de la consulta, y finalizamos como tal el tratamiento. Bien, como vamos un poco mal de tiempo, y como creo que más o menos conocéis esto, voy a ir saltando algunas de las transparencias. ¿Cuánto va a durar un tratamiento hipnótico para el dolor? Va a depender mucho del tipo de dolor. Actualmente hay autores que optan por un programa de 4 sesiones, como Jensen, por ejemplo. Un programa de 4 sesiones en el que se le da además al paciente la posibilidad de la autohipnosis. Autohipnosis en casa, no solamente con la autohipnosis como tal, sino también con la ayuda de CDs o medios audiovisuales. Vamos a algunas preguntas que nos debemos hacer cuando empezamos un tratamiento. Primero, ¿cuál es la información que tiene el paciente sobre la etiología, sobre la causa de su dolor? Porque nos vamos a encontrar ahí una gran variabilidad, y como sabemos, una medida de prudencia es no utilizar hipnoanalgesia si no tenemos muy claro cuál es el origen de un dolor, porque podemos hacer más daño que bien. Si una persona, por ejemplo, tiene un tumor y ese tumor no está diagnosticado, el quitarle el dolor nos puede hacer que creamos que se ha eliminado ya el problema. ¿Cuál es la valoración del paciente sobre la interacción mente-cuerpo? Esto que a Jorge nos suele explicar muy bien cuando nos habla de la psicobiología de la hipnosis. Bueno, pues como decimos, hoy en día la mente-cuerpo no es nada clara, es decir, esa separación mente-cuerpo nos parece hoy en día más artificiosa o más enraizada en el pasado que relacionada con la situación actual, porque en la situación actual verdaderamente la mente y el cuerpo están tan íntimamente entremezclados que parece que, bueno, esto es ya casi un anacronismo. Si separamos las dos partes es casi un anacronismo, pero claro, el paciente puede tener un punto de vista con respecto al problema muy distinto al nuestro. Por ejemplo, puede pensar que todo su dolor proviene del cuerpo y no entender que la mente puede producirlo, o al revés. Por supuesto, los resultados que han tenido con tratamientos anteriores van a determinar mucho también las expectativas que trae el paciente, pero además a nosotros nos dan una información muy útil de a qué responde ese paciente. Y cuando otro especialista nos deriva un caso, claro, tenemos que saber también por qué. Porque el paciente a veces puede venir muy defensivo, decir, mire usted, a mí el médico, el reumatólogo, el doctor Martínez Pintor, por ejemplo, me ha mandado al psicólogo. Y yo lo que le digo es que tengo una hernia discal. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vengo yo aquí? Hombre, el doctor Martínez Pintor se lo hubiera explicado, pero otro probablemente pues no le hubiera dicho nada. También tenemos que ver qué conocimiento tiene el paciente acerca del hecho de la hipnosis, y la gran mayoría, cuando les preguntas ¿qué conoces del tema de la hipnosis?, dicen nada. Lo que he visto en televisión. Esa es la respuesta más habitual. Y lógicamente dentro de esto, dentro del concepto que el paciente puede tener, está qué expectativas tienes sobre la hipnosis.
Hay personas que te vienen pidiendo hipnosis ya directamente y te lo vienen pidiendo pues dándole también a la hipnosis, como sabemos, un carácter mágico que desde luego la hipnosis no tiene. La hipnosis sabemos que es una técnica terapéutica potente, pero indudablemente no hay ninguna magia ahí. Es interesante saber esto porque el efecto de frustración puede ser importante y porque el paciente puede tener unas demandas ilusorias. Bueno, cuando comparamos la hipnosis con otras técnicas psicológicas de control del dolor, esto es interesante también que lo veamos de cara a un tratamiento. Sabemos que en general tenemos resultados mejores que en las técnicas no hipnóticas. Hablo de técnicas psicológicas en general. Y aunque la relajación indudablemente nos va a ayudar, aunque el estado relajante es muy útil, por ejemplo, el entrenamiento autógeno es una técnica muy útil para eliminar, reducir el dolor. Sin embargo, está claro hoy en día que las sugestiones antidolor son realmente un factor importante que nos va a aumentar la eficacia del tratamiento. No solamente es que la hipnosis lleve a la persona a un estado neutral, de descanso, de felicidad, de placidez, sino que además deberíamos dar sugestiones en las que la persona va a ejercer su poder interior para eliminar el dolor o para reducirlo. Como dice Jensen, nuestro cuerpo realmente está estructurado para combatir el dolor. Nuestro cerebro está realmente programado para combatir el dolor, entre otras posibilidades. La hipnosis clínica sabemos también que catalizará, como veíamos esta mañana cuando hablábamos de los diferentes enfoques, el trabajo cognitivo-conductual. Pero además tenemos que distinguir que no solamente tenemos que la hipnosis es un potente analgésico de varias formas que vamos a explicar ahora, sino que nos puede servir para encontrar, un poco al hilo de lo que decía el doctor Gómez Alcalá, para encontrar antecedentes, y esto en la consulta lo vemos muy claro, de por qué se produce un determinado dolor. Y en muchos casos vemos que hay una situación de estrés prolongado o un momento traumático que es el que graba en la persona una reacción que se automatiza posteriormente, una sensibilización cada vez mayor de la respuesta con un dolor que puede llegar a cronificarse. La hipnosis clínica exploratoria con regresión o con otras técnicas puede ser una herramienta muy útil. Son estas técnicas las que empleamos habitualmente: regresión, puente afectivo. Entonces tendríamos, bueno, pues efectivamente estas dos formas, es decir, una hipnosis más hipnodinámica, podríamos decir, y una hipnosis mucho más encaminada a reprogramar directamente una sintomatología dolorosa. Cuando hablamos de modificación de conducta vamos a emplear más o menos este tipo de técnicas. Vamos a influir sobre el procesamiento que hacemos del dolor utilizando pues determinados fenómenos hipnóticos, por ejemplo el desplazamiento del síntoma, es decir, el llevar el dolor a otra parte del cuerpo, o el sustituir el dolor de alguna manera por otro síntoma,
el disociarnos, que significaría separarnos mentalmente de nuestro cuerpo, el introducir cambios en el tiempo. Por ejemplo, si tú tienes una intervención en el dentista que es dolorosa o desagradable, puedes utilizar una técnica de distorsión de tiempo. Puedes hacer que esa hora que vas a estar con la boca abierta y que, bueno, realmente vas a encontrarte muy mal, si tú, aparte de la hipnoanalgesia como tal, utilizas distorsión de tiempo para que se te pase más rápido, el resultado va a ser muy distinto. Sabemos también que la hipnosis clínica nos va a influir sobre algunas estructuras cerebrales relacionadas con la percepción del dolor. Y aquí enlazamos con lo que decía el doctor Martínez Pintor esta mañana. Jensen dice: podemos trabajar con diferentes tipos de sugestiones por lo que hoy en día sabemos de la hipnosis y por lo que hoy en día sabemos del dolor. Por ejemplo, podemos trabajar sobre la corteza somatosensorial. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Espérate que me falta. Ahí no me deja volver, bueno. Faltan las fallas, me parece que ha saltado. Bueno, podemos trabajar entonces sobre el córtex somatosensorial, podemos trabajar sobre la parte cingular, el cingulado anterior, podemos trabajar sobre el sufrimiento del dolor, podemos trabajar sobre el procesamiento cognitivo del dolor. Por ejemplo, las creencias en relación con el dolor que están en más bien la corteza prefrontal. Aquí en la ínsula podemos trabajar sobre aspectos motivacionales del dolor. La ínsula está también muy relacionada con las sensaciones de disgusto, de sed, con otra serie de fenómenos que están, estímulos desagradables que están motivando al cambio al sujeto. Entonces podemos trabajar también esto con sugestiones Podemos trabajar también con las entradas nociceptivas, es decir, con los estímulos dolorosos. Realmente el tema del dolor es que es un tema muy complejo, muy amplio. Aquí estas sugestiones en relación con los inputs nociceptivos van a afectar a el asta dorsal de la médula espinal. Quería comentaros entonces estos aspectos de lo que puede ser en general el trabajo con hipnosis. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser ver un vídeo sobre una paciente real. Quiero comentaros que es un vídeo en el que lo que yo pretendo con esa paciente es introducir un cambio en su atribución del dolor. La paciente viene con un tema de fibromialgia, es una mujer de 57 años, con dolores fibromiálgicos marcados, frecuentes, con una larga historia anterior y con, además, encima, añadido a eso, un problema visual importante que ha requerido varias operaciones. Cuando ella acude a la consulta, hace 2 semanas, una sobrina suya se ha suicidado. La sobrina tenía un trastorno de personalidad y se ha suicidado, lo cual, dado que esta sobrina era para ella, que es soltera, como una hija, pues la ha dejado realmente mal, porque además ella, como suele ocurrir en estos casos, se siente culpable ante una paciente muy grave, como era su sobrina,
a la que se le estaba buscando una unidad especial de tratamiento de trastornos de la personalidad, que había amenazado varias veces con que se suicidaría y que finalmente lo cumple. Lo más gracioso, lo más curioso, es que compra cianuro a través de internet. Es decir, la paciente compra cianuro la sobrina de la paciente compra cianuro en un sitio especial en el que se pueden comprar cosas para suicidarse. Vamos a ver si soy capaz de... ¿Se ve el vídeo ahí? Sí. Es que aquí no se ve. ¿El sonido? ¿Se ve? ¿Está parado, no? No sé si lo he parado. ¿Por qué no se ve? Ahora sí. Y no me deja descansar, ni de día ni de noche. Muchísima pesadez en las piernas, como si estuviera muy cansada, en todas las articulaciones, en las manos, en las cervicales, mucha tensión en el cuello, y especialmente las lumbares también algunas veces. Ahora yo te voy a pedir que a la cuenta de 3, ahora estás con los ojos cerrados, y a la cuenta de 3 das una orden a tus párpados para que se relajen por completo. 1, 2, 3. Sientes completamente relajados ya tus párpados. Y con tus párpados se va relajando todo tu cuerpo. Ahora voy a levantar tu brazo izquierdo, pero no quiero que me ayudes. El brazo está ya completamente relajado, completamente relajado, y sientes que todo tu cuerpo se va relajando de la cabeza a los pies, y te sientes cada vez más cómoda, más a gusto, más tranquila, tan relajada que levantarte del sillón sería un enorme esfuerzo. Sientes que todo es más fácil ahora. Sientes que no te apetece pensar. Cuanto más se relaja tu cuerpo, más se relaja tu mente. Te vas encontrando cada vez más y más tranquila, más y más a gusto. Y enseguida sientes que uno de tus brazos todavía no se fuerte. Bueno, aquí estoy haciendo una inducción típica. A partir de ahora voy a producir lo que llamamos, sabéis en hipnosis, algunos estaréis familiarizados con este término, una levitación de brazo. Y es una manera de hacer realmente una inducción ya con muchas más características de disociación y de profundidad. Obviamente, cuando el brazo se levanta automáticamente, nos está indicando que hay una disociación, que hay un grado de separación de la mente consciente con respecto a la mente subconsciente. Comienza a sentirse muy ligero. Uno de tus brazos como si flotara, cada vez más y más ligero, más y más ligero. Y ese brazo se va elevando automáticamente. Ahora estás sintiendo como pequeñas sacudidas, pequeños tirones, y el brazo se va elevando automáticamente. Sientes que el brazo ya se eleva y sientes más ese efecto con cada inspiración. Tu brazo elevándose automáticamente y te sientes cada vez más tranquila, más a gusto. A medida que tu brazo se va levantando, sientes más esa maravillosa tranquilidad, esa calma que va llenando tu cuerpo. Muy bien, ahora tu brazo flotando en el aire. Y sientes que se queda suspendido, suspendida en el aire. Como si una cuerda lo sujetara
Y a la cuenta de 3 será como si esa cuerda se cortara y el brazo cae completamente relajado. 1, 2, y al caer el brazo completamente relajado, mucho más profundo. 3. Ahora completamente relajado, hacia gusto, muy tranquila. Y todo tu cuerpo empieza a entrar en un agradable estado de bienestar, acolchamiento agradable. Un estado de acolchamiento que va llegando a cada parte de tu cuerpo, que por los pies. Y comienzas a sentir tus pies en una completa relajación. Y se van sintiendo realmente acolchados. Bueno, el acorchamiento, normalmente las sujeciones de acorchamiento o de anestesia que vamos proporcionando, casi siempre van a empezar por una parte concreta del cuerpo y vamos a ir generalizando, extendiendo a otras partes. Es una de las muchas posibilidades que tenemos de sugerir ausencia de dolor o de sugerir anestesia. Tenemos siempre que distinguir, no lo olvidemos, entre analgesia y anestesia. Mientras que la analgesia obviamente es la reducción del dolor, la anestesia no solamente disminuye el dolor, sino además otro tipo de sensaciones como por ejemplo la presión o la temperatura. Anestesiados. Lo vas sintiendo también en tus piernas. Está todo en tiempo real, ¿eh? Puede que resulte un poco largo a veces porque todo es en tiempo real. Es una maravillosa sensación de acolchamiento. Ahora, con cada número que te voy diciendo, sientes que esa anestesia natural aumenta, se hace más potente todavía. 1, 2, 3, 4, con cada número es más potente. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vas llevando la anestesia a tus piernas, tus brazos, tu espalda, tu tronco. Ahora, cuando en tu subconsciente sepas que se ha producido o que se está produciendo una anestesia lo suficientemente profunda como para eliminar cualquier molestia, se producirá un movimiento automático de tu cabeza. Aquí buscamos lo que denominamos una señal biodinámica. Cuando un poco también, como lo explicaban Jorge y Magali, nos salimos un poco del funcionamiento habitual de la mente consciente y ella nos dará con un movimiento automático de la cabeza una señal que nos confirma, que nos ratifica que hay un cambio a nivel subconsciente. Cuando hacemos un tratamiento de dolor es muy importante que veamos, como dice Chick, que el dolor tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente está controlado. Será una señal. No sé si se va a notar con el pixelado el movimiento de la cabeza, vamos a ver. Ese movimiento automático de tu cabeza nos indicará que ya estás en ese estado muy agradable de anestesia. Bien. Ahora es así, ahora sientes que tus brazos, tus no se ha visto, me parece, pero sí ella mueve la cabeza hacia los lados.
y todo tu cuerpo, de cuello para abajo, está completamente anestesiado. Esto es muy importante para lo que vendrá a continuación. Estamos anestesiando de una manera selectiva, de cuello para abajo. ¿Por qué? Por lo que vais a ver después. Pero algo muy curioso en la analgesia hipnótica es que realmente podemos disminuir las sensaciones de la manera que queramos, prácticamente en cualquier parte del cuerpo, con la distribución zonal que queramos. Cuento del 5 a 1 y al contar del 5 a 1 voy a despertarte solamente del cuello para arriba. De tal manera que vas a poder hablar perfectamente conmigo. Será como si estuvieras despierta de cuello para arriba y tu cuerpo sigue en un trance hipnótico de cuello para abajo. Tres, 2 y 1. Ahora puedes abrir los ojos. Tu cuerpo sigue anestesiado de cuello para abajo. Ahora puedes hablar y me gustaría que nos explicaras cómo te sientes, cómo es la sensación que tienes de cuello para abajo. Es una sensación como de ligereza. No siento la pesadez que tenía antes. Como flotar en algo. Hace mucho bienestar. Ha desaparecido cualquier tipo. Fijaos que esto es habitual, porque en la anestesia se produce también una disminución de los receptores que informan al cerebro de la sensación de peso. Cuando la persona te dice que se siente como flotando, como muy ligera, en realidad es algo entonces muy ligado a estos estados de anestesia o de analgesia profunda. ¿Tipo de molestia? Sí. Muy bien, ahora puedes cerrar los ojos y entrar en un estado todavía más profundo y disfrutar de este estado. Sabiendo que tú tienes esa capacidad, una capacidad inherente a ti de autosanación, de autocontrol, y puedes utilizar tu propio cerebro para producir una maravillosa anestesia una anestesia inocua que llega a donde tú quieras llevarla, a cada parte de tu cuerpo. Y cada día tú puedes hacer que esos procesos de cambio se vayan haciendo más potentes. Cada día puedes aumentar tu bienestar. Esta es la parte de sugestiones poshipnóticas Lo que es lógico además es que cada día la persona se vaya entrenando en su casa. Ahora vas a ir saliendo poco a poco de este estado, pero va a permanecer en ti esa maravillosa sensación de tranquilidad, ese bienestar. 10, 9, 8, 7, 6. Recuperas a toda la movilidad de tu cuerpo. 5, 4, encontrado muy bien. 3, 2 y 1. Puedes abrir tus ojos ya. Vamos con 3 y 7.
Bueno, realmente entonces aquí lo que vemos es que es interesante que cuando la persona queda anestesiada de cuello para abajo, perciba la diferencia precisamente con la parte de su cuerpo que no está anestesiada, porque lo que le estamos haciendo es romper sus expectativas con respecto al dolor. Es decir, es muy útil en la sesión, sobre todo en las primeras sesiones, el paciente con dolor se dé cuenta de que puede influir sobre su dolor y que a veces el resultado puede ser mejor que si tomara un analgésico o un antiinflamatorio, o mejor incluso con otro tipo de intervenciones. Ahora me gustaría entonces que esto lo hiciéramos también de una forma más vivencial, para que no todo quede en teoría con vosotros. También de nuevo esta tarde os toca, bueno, pues después de lo que han hecho Magda y Jorge, también a vosotros trabajar con su propia hipnosis para conseguir una cierta anestesia. Dependiendo de la capacidad hipnótica y de la motivación que tenga cada uno en este momento, pues es muy posible que obtengamos resultados muy diferentes de esa anestesia. Si a alguno le duele algo, pues mejor, quiero decir mejor porque lo podemos eliminar, y si no os duele nada, en cualquier caso podéis apreciar seguramente el efecto de la anestesia, que para algunos de vosotros quizá estéis acostumbrados a trabajar con hipnosis y no será nada nuevo, pero para otros puede ser interesante comprobar en uno mismo cómo efectivamente tenemos esos mecanismos que regulan nuestra sensibilidad y nuestra percepción. Yo os diría, ahora para lo que vamos a hacer entonces necesitaríamos que os dejéis bastante espacio. Yo incluso adelantado un poquito si queréis las filas para tener sitio, sobre todo que tengáis sitio, que tengáis espacio con respecto a la fila de adelante. Pues que tengáis las piernas como Gary Cooper, largas, así, pues dejar más sitio todavía. Bien. Ahora es cuando quiero que pongáis todos el brazo así. Ahora es cuando Berta nos va a hacer la foto de una bien. Eso, todos así, muy bien. Qué estampa, madre mía. Bien. Bueno, ahora cerramos los ojos. Cerramos los ojos, eso es. Ahora concéntrate en tu brazo extendido. Y al concentrarte en tu brazo, siente que comienza a aumentar el peso del brazo. Comienza a aumentar como si de pronto tu brazo se hubiese convertido en plomo. O como si se hubiera multiplicado el peso de tu brazo. A medida que te concentras en la idea, el brazo va descendiendo automáticamente. Y a medida que el brazo va descendiendo automáticamente, te vas dejando llevar a un estado maravilloso, un estado de tranquilidad profunda. Y en cada uno va ocurriendo a su propio ritmo. Fíjate, con cada expiración, el brazo va descendiendo más y más hasta que se posa sobre tu pierna. Vamos a dejar tiempo a todos, cada uno está haciendo que el brazo descienda automáticamente a su propio ritmo, porque cuando el brazo ha terminado de bajar, lo sientes realmente relajado, tan relajado que levantarlo de nuevo supone un esfuerzo que no te apetece. Con cada expiración sientes todavía más el peso de tu brazo, sientes todavía más esa relajación profunda.
y el brazo se va posando ya sobre tu pierna, o se ha posado ya sobre tu pierna, y comienzas a sentirlo inmóvil. Si no se ha posado todavía, bájalo voluntariamente de forma lenta. Y al apoyarlo sobre la pierna, siente inmovilidad, una agradable inmovilidad en tu brazo. Voluntariamente puedes desconectar la función motora de tu brazo. Puedes dar una orden a tu cerebro para que interrumpa circunstancialmente los movimientos del brazo, cualquier movimiento del brazo, de tal modo que tu brazo se siente pesado, relajado e inmóvil. Es muy agradable sentirlo así, pesado, relajado, inmóvil. Es una sensación muy diferente de la que sueles tener de tu cuerpo, muy diferente. Ahora tu brazo está como durmiendo un sueño profundo, un sueño anestésico agradable. Y el otro brazo se va contagiando, por así decirlo, de esa anestesia, de esa relajación profunda, de esa inmovilidad agradable, de esa pereza que te posee de algún modo y que va pasando también a tus piernas. Y vas a ir consiguiendo lo mismo que esa paciente que has visto en el vídeo. Vas a ir consiguiendo a tu propio estilo, con tu propio trance hipnótico, manera, ejercer un control sobre tu cuerpo que realmente te va a resultar muy interesante. Tus brazos, tus piernas, tu pelvis quizá, pero yo no voy a marcarte el orden, puede aparecer de la manera espontánea. Cada una de las personas ahora está viviendo su propio trance. Tu espalda, tus costados o tu abdomen pueden estar adormecidos agradablemente. Y vamos a aumentar todavía más esta hipnosis en brazos, piernas, tronco, costados, espalda, cuello. Pero también, como decíamos en el vídeo, de cuello para arriba mantienes una sensibilidad normal. Voy a contar. Ahora fíjate, el efecto de grupo potencia todavía más los resultados. Es como si todo el grupo, con cada número que digo, se fuera reforzando mutuamente unos a otros con una transmisión para entrar en un estado especialmente profundo y agradable. Siente que tú, como el resto de tus compañeros, estás entrando en ese trance a medida que yo voy contando, un trance más profundo, con más anestesia de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A la cuenta de 3 voy a pedirte que abras los ojos para despertar de cuello para arriba totalmente. Si es que no lo estás ya, 1, 2, 3. Despiertas de cuello para arriba. Eso es. Pero cuando yo cuente de nuevo, 1, 2, 3, cerrarás los ojos y tu trance será el doble de profundo. 1, 2, 3.
Solamente si tú no quieres, ocurrirá de otro modo. Si quieres que ocurra, permite que ocurra y ocurrirá. 1, 2, 3, abres los ojos. Sientes tu cuerpo anestesiado del cuello para abajo. 1, 2, 3, vuelves a cerrar. Y quizás se va anestesiando todavía más. Inmóvil, relajado, anestesiado. Quizá estás como flotando. O quizá estás sintiendo como si tu cuerpo al fin y al cabo fuese solo vacío. Tu cuerpo compuesto por átomos y entre los átomos vacío. Un enorme vacío. Tu subconsciente puede profundizar todavía más esta sensación de anestesia. Quizá lo estás sintiendo ahora, quizá algo está evolucionando dentro de ti ahora para llevarte a una anestesia todavía mayor. Y cuando vuelvo a contar hasta 3, abres los ojos y podré hablar contigo, como hicimos con la paciente. Sin embargo, tú permanecerás hipnotizado del cuello para abajo, anestesiado del cuello para abajo. 1, 2, 3. Abres los ojos. Muy bien. Abres los ojos. Isabel, ¿cómo te sientes ahora? Puedes hablar. Anestesiada te sientes. Muy bien. ¿Puedes moverte o no? Puedes moverte, pero estás anestesiada. Íñigo, ¿cómo te sientes? En la gloria. Bien. ¿Alguien siente ahora que no se puede levantar de la silla? Tú lo sientes, no te puedes levantar, pero puedes mover los brazos. Te costaría mucho. Bien. Claro, entre otras cosas no te apetece. Fijaos que muchos de vosotros, no en todos, posiblemente no lo voy a hacer, pero podríamos pincharos con un estilete y no sentiríais dolor ninguno. Pero claro, para dentro de los próximos años seguramente no vendría ya al Congreso, por lo cual se llama la política. Bien, cerramos los ojos de nuevo, 1, 2, 3. Y ahora es muy fácil porque solamente con tu voluntad puedes hacer que desaparezca ese estado de anestesia o de acolchamiento. Solamente con tu voluntad. Y si prefieres que yo te dé una señal, pues cuando yo te diga la palabra ahora, simplemente ahora, será como que tu cuerpo despierta de golpe y vuelve las sensaciones normales. Ahora. Muy bien, vemos varias cosas. Primero lo que vemos es la gran variabilidad que puede haber de unos sujetos a otros. Y luego vemos que cada sujeto al fin y al cabo tiene su forma de trance, aparte de la sugestionabilidad en sí, del grado de sugestionabilidad tiene su propia forma de trance. Ahora, ¿quién nos comenta algo? ¿Quién nos comenta algo de lo que ha sentido? Adelante. Yo, por ejemplo, ya llevo bastante rato con dolor de cabeza y de cervical y me he podido relajar. Se te ha quitado. Bueno, claro, tenemos que ver que en los dolores muchas veces puede haber una contracción muscular mantenida, pero puede haber también, claro, la sensibilización excesiva que ya tienen los receptores del dolor. Bien, y en este caso estás mejor. Estupendo. ¿Cómo fue tu trance? ¿Qué fue lo que sentías? ¿Sentías que flotabas? ¿Que estabas colapsada? ¿Qué sentías? Sentía más bien dolor en que flotaba. Muy bien. Más testimonios vivos, como dicen las sectas. A ver. Yo sentía las manos y los pies me dominaban. Sentía
Es otra respuesta típica. ¿Alguien está todavía en trance hipnótico? ¿Se siente todavía en trance hipnótico? ¿Tú, Magali? Pues entonces, de nuevo te digo a ti, ahora, despierta, ya. Ahora, si no quieres es otra cuestión. Sigue la voluntad. Más comentarios que queráis hacer sobre lo que habéis sentido. Adelante. Yo, que cuando estaban diciendo que los brazos pesaban como el plomo, antes de que dijera, nos vais bajando poco a poco, como a mí me pesaban tanto, digo, ahora voy a meter la boca, pero ya se me estaban bajando. Y luego cuando yo ya iba rápido, porque pesaban un montón de peso, bueno, los vais bajando poco a poco. No sé si no. Sí. Todas estas reacciones que estoy diciendo hasta ahora son normales. Recordad lo que decíamos, que en el siglo XIX amputaban una pierna a alguien con la hipnosis como un único anestésico. Claro, en niveles más profundos de los que seguramente hemos estado ahora, pero con un poco de entrenamiento pues se puede conseguir ese nivel enorme de analgesia. Daos cuenta que incluso en los dolores oncológicos la hipnosis se ha podido emplear a veces llegando más lejos que el alcance de algunos fármacos. ¿Alguien que quiera comentar alguna cosa más? En Sevilla se han hecho un par de operaciones. En Sevilla que se han hecho En un par de Sevilla. operaciones de anestesia, simplemente con psicoanestesia. No se ha utilizado para nada la anestesia química. El parto sin dolor es frecuente en estas personas. Estupendo. Bueno, entonces, en lo que es el tratamiento de la fibromialgia, que como decía el doctor Martínez Víctor esta mañana, pues es un problema complejo, un problema que además parece que está muy relacionado precisamente con una disminución o con una distorsión de nuestros mecanismos inhibidores del dolor. Con respecto al tema de la fibromialgia, la hipnosis parece ser uno de los métodos, una de las técnicas pues más prometedoras que existen en este momento, porque además una de las ventajas de la hipnosis es que no hay efectos secundarios, salvo que des con el típico tonto que se cree que sabe hacer hipnosis y que ha leído un libro, hipnotiza a sus amigos en 7 días y se pone a practicar. Pero salvo por eso, la hipnosis podemos decir que no nos va a dar, manteniendo lógicamente unas normas de prudencia, no nos va a dar ningún problema, ninguna contraindicación. Bien. ¿Para cualquier paciente? Prácticamente para cualquiera. Estamos hablando de dolor. No obstante, tendríamos que tener precauciones en pacientes psicóticos, en algunos pacientes con con problemas de tensión arterial demasiado baja y poco más, quizá en algunos pacientes con epilepsia, pero curiosamente hay casos de epilepsia que van a mejorar con el uso repetido de la hipnosis, sobre todo cuando hay un componente emocional fuerte desencadenante de la epilepsia. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, pues a ver. ¿Cómo se hace lo que has dicho antes de hacer que el tiempo se acorte? Bueno, en realidad cuando hablamos del tiempo tenemos que darnos cuenta de que el tiempo es algo que vivimos sobre todo de una manera subjetiva. Entonces todos tenemos esa experiencia de que a veces el tiempo te pasa muy rápido, probablemente cuando no quieres que te pase rápido, y te pasa muy lento cuando quieres que te pase rápido. Jugamos mediante diferentes tipos de sugestiones con esa dimensión que es realmente mucho más subjetiva que otra cosa del tiempo, y a medida que nos vamos introduciendo más en lo que podríamos llamar la esfera de lo subconsciente, el tiempo va desapareciendo porque realmente nosotros evaluamos el tiempo o calculamos el tiempo relacionándolo con estímulos externos. Entonces, cuanto más metido estás en tu propia realidad interior, más fácil es que el tiempo desaparezca.